que es el que puede cambiar por completo nuestra vida y poner en nuestro corazón ese celo. Y precisamente cuando hay obediencia porque hay fe, el Señor puede actuar. Y entonces es cuando el Señor puede hacer prodigios y cosas que están por encima de nuestras fuerzas. En cambio ellos obedecen, y obedecen porque tienen fe, y entonces se da el milagro. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que hay en ella y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas, decid: hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Los 72 volvieron con alegría, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar cómo Jesucristo designó a otros 72 a evangelizar, y es porque anteriormente había enviado a los 12 apóstoles y ahora envía a otros 72 discípulos. Y recordaba esas palabras del profeta Isaías, ¿no? Qué hermosos son los pasos del mensajero que anuncia la buena nueva. Y pensaba que ojalá esa afirmación y esa profecía del profeta Isaías se cumplan en ti y en mí, porque Jesucristo no solo a los 12 apóstoles, que podrían ser, digamos, como los representantes, ¿no?, de los obispos, de los sacerdotes, sino también a otros 72 que seguían a Jesucristo, es decir, a todos nosotros, a todos aquellos que hemos sido bautizados, nos tenemos que sentir llamados y enviados por Jesucristo a evangelizar.
no solo los sacerdotes y los obispos, sino todos nosotros, que de todos nosotros, de cada uno de nosotros se nos puede decir qué hermosos son los pies del mensajero que anuncia la buena nueva del Evangelio. Porque ahí en estos 72 estamos incluidos todos. Pero es verdad que no podemos dar, uno no puede dar lo que no tiene. Por eso, de lo primero que dice Jesús a los 72 es orar, rezad, porque la oración nos lleva al encuentro con Dios, que es el que puede cambiar por completo nuestra vida y poner en nuestro corazón ese celo por anunciar el Evangelio, por llevar el nombre de Jesús, el amor de Dios a todos los hombres que todavía no lo conocen, que todavía no lo aman. Y por eso necesitamos de la oración para llegar a ese encuentro con Cristo que nos transforme por dentro y encienda en nuestro corazón ese celo. Por eso es indispensable la oración y nuestro corazón tiene que sentir ansias para que el nombre de Jesús sea anunciado por todo el mundo, especialmente ahí donde nosotros gastamos noblemente nuestras energías, en el trabajo, en casa, en el vecindario. Ahí es donde el Señor nos tenemos que sentir llamados y enviados a anunciar la buena nueva del Evangelio. Pero para eso ha de quemar en nuestro corazón el amor de Dios. No sea caso que al final pase lo que dijo Jesucristo, hablando precisamente de sus discípulos, que si la sal se vuelve sosa, entonces ¿de qué sirve? No sirve para nada. Por lo tanto, miremos en nuestro corazón qué es lo que hay en nuestro corazón. Por decirlo así, ¿cuál es nuestra pasión dominante? Aquello que nos domina en el corazón, aquello que a veces cuando nos estamos distraídos, ¿en qué estamos pensando? Porque probablemente es lo que llevamos en nuestro corazón. Y si no llevamos en nuestro corazón a Dios y el celo por las cosas de Dios, quizá es que la sal se ha vuelto sosa. Y entonces Jesús, cuando envía a sus discípulos, antes de decirles qué es lo que han de decir y qué es lo que han de hacer, les dice cómo deben comportarse. Porque, como decía ya Pablo VI, digamos, la gente de hoy en día escucha más a gusto al testigo que al maestro. Y si escuchan al maestro es porque es testigo, porque es alguien que ha experimentado el amor de Dios y por eso puede hablar de él y puede transmitirlo a los demás. Por eso el Señor, antes de decirle a sus discípulos qué es lo que han de decir y qué es lo que han de hacer, les dice cómo han de comportarse. Y les dice que han de ir de dos en dos, porque precisamente así podrán reflejar a los demás el amor que hay entre ellos, porque el mismo Jesucristo lo dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, en el amor en que os tenéis el uno al otro, que ya no es un amor muy grande o un amor según nuestro corazón, sino que es un amor según el corazón de Dios. Y podemos amarnos los unos a los otros como Él mismo, con su mismo amor, con el amor con el que Él mismo nos ha amado. Por eso los envía de dos en dos. Y yo no sé si esforzar mucho la interpretación, pero ahora precisamente que luego muchos de vosotros renovaréis las promesas matrimoniales, poder ser enviados de dos en dos, también se puede incluir aquí, ¿no?, el matrimonio, cómo a través de vuestro matrimonio el Señor os envía y podéis anunciar la buena nueva del Evangelio como matrimonio, con ese amor que os tenéis y con esa luz que se desprende de aquellos que siguen a Jesucristo, viviendo con fidelidad su relación conyugal. También como matrimonio de dos en dos estáis llamados a evangelizar, enviados por Cristo, con la misma autoridad que les dio a esos 72, ¿no? Y además los envió como corderos en medio de lobos.
Y por lo tanto, siendo pacíficos, en medio de un clima que es hostil, en el que vemos que hay mucha rabia, solo hay que ver los comentarios que hay en redes sociales, ¿no? Cómo en el corazón de las personas hay mucha rabia, hay mucho odio, hay mucha crítica. Y el Señor nos pide que en medio de este ambiente seamos mansos, seamos pacíficos, porque el mensaje es un mensaje de paz, que da paz al corazón. Y por lo tanto nos envía así. Y también que no llevemos ni alforja, ni bolsa, ni sandalias, es decir, con un completo desprendimiento con respecto de las cosas del mundo y con una gran confianza en la providencia, de que no les va a faltar nada. Y después, días más tarde o meses más tarde, el Señor les recuerda: cuando yo os envié sin alforja, sin bolsa, sin sandalias, ¿os faltó algo? Y la respuesta es no, porque cuando uno se decide y se entrega al reino de Dios, todo lo demás se le da por añadidura, pues el Padre sabe de qué tenemos necesidad. Y si nosotros nos olvidamos de nosotros mismos y nos dedicamos a poner nuestra vida al servicio de Dios, buscando el reino de Dios, todo lo demás se os dará por añadidura. Por eso no les faltó nada. Y fijaros que en el fondo el fruto que dieron, por decirlo así, el éxito de la misión fue que obedecieron. Y obedecieron porque tenían fe en Jesucristo. Y no hubo un momento en que dijeron: mira, nos ha hecho que vayamos de 2 en 2, pero como para llegar a más gente nos vamos a dividir, tú por aquí y yo por allá. No lo hicieron. Y cuando les envió sin alforja, sin bolsas, sin sandalias, no dijeron: mira, nos vamos a llevar por si acaso un bocata, no sea acaso que en medio del día pues no haya nadie que nos dé de comer y pasemos hambre. No lo hicieron. Y no lo hicieron porque tenían fe en Jesucristo. Y porque tuvieron fe, obedecieron. Y en esa obediencia hay la mayor de las fecundidades. Y precisamente cuando hay obediencia porque hay fe, el Señor puede actuar. Y entonces es cuando el Señor puede hacer prodigios y cosas que están por encima de nuestras fuerzas se realizan. Porque entonces no nos aferramos a nuestras seguridades humanas y entramos en el camino de la confianza en Dios. Nos despojamos de la lógica humana y empezamos a caminar en la lógica de Dios, que es otra lógica, pero que si caminamos en ella, daremos fruto abundante. Y fijaros que la misión a los que les enviaba Jesús era totalmente desproporcionada con respecto a sus fuerzas. Fijaros que les dice: os envío como corderos en medio de lobos. Es verdad que es una comparación, pero si nos la tomásemos un poco al pie de la letra, os envío como corderos en medio de lobos, podríamos decir, es una misión suicida, ¿no? Y luego además les dice que no solo eso, sino que además van a ir sin alforja, sin bolsa, sin sandalias, es decir, sin ningún tipo de defensa, de protección. Es como decir, es una barbaridad, ¿no? Yo cuando pensaba en esto se me ocurrió el ejemplo, no sé si es muy bueno, pero de uno que quisiera montar una tienda online para vender productos de todo tipo, como Amazon, y un poco querer ser la competencia de Amazon. Y empieza de cero, ¿no? Os envío como corderos en medio de lobos. Pero es que luego además el que va a montar la tienda dice: no, además nosotros no vamos a tener esas furgonetas, ¿no?, con los que tienen Amazon, ni nada. Sino que, en fin, pues vamos a tener que repartir los productos, yo qué sé, pues haciendo autostop, en transporte público. Claro, cuando alguien te dice eso, en fin, yo tampoco sé mucho de negocios, ¿no?, pero bueno, tampoco hace falta saber mucho, ¿no? Ya le puedes bien decir a ese chico, decir: oye, piénsatelo bien, o casi no entrar ni en conversación con él, porque es lo que diríamos en catalán, a qué toma no toca ni quarts ni horas, ¿no? Es decir, es que va a ser la ruina, ¿no? Pues justamente esto, es lo que nos pide el Señor.
en la cuestión de la evangelización. Nos manda como corderos en medio de lobos y nos manda sin alforjas, sin bolsa ni sin sandalias. Y el éxito está asegurado, porque si nosotros por fe obedecemos al Señor, el Señor hará prodigios, cosas que están fuera de nuestro alcance. La red estará llena de peces, como San Pedro, que no tenía ninguna lógica que después de haber pasado toda la noche pescando, que era el momento idóneo, y no haber pescado nada, Jesús les mandara que tiraran las redes en pleno día. Pero San Pedro no empezó a razonar, sino que dijo, pues Señor, en tu palabra he hecho las redes. Y cuando no tenía ninguna lógica, la pesca fue abundante, tanto que no podían ni ellos solos con los peces. Tuvieron que pedir ayuda a otras barcas. O cuando el Señor les pide, teniendo 5 panes y 2 peces, que pongan a la gente en grupos, ellos no se ponen a pensar, pero esto es un despropósito. En cambio, ellos obedecen, y obedecen porque tienen fe. Y entonces se da el milagro, porque Jesucristo tiene suficiente y de sobras con 5 panes y 2 peces para dar de comer a miles de personas. Lo único que pide es fe, y esa fe que lleva a una obediencia que es lo que hará que Jesús tenga manos libres para poder hacer sus prodigios. Acabo, los envió como corderos en medio de lobos. Me recuerda que Jesucristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, tal y como dijo, con mucha agudeza y profundidad espiritual, San Juan el Bautista. Él era el Cordero de Dios y no vino con ningunas otras armas que la obediencia a Dios Padre. Y ha cambiado la historia de la humanidad, sin armas, sin violencia, sin imposición, sin arrogancia, sin ejército, sin nada. Y sin embargo, ha cambiado la historia de la humanidad. Un crucificado, alguien que murió crucificado, el Cordero de Dios. Y si ha tenido tanto éxito, es simplemente porque obedeció a Dios su Padre. Y si nosotros entramos en la obediencia por la fe, Dios hará maravillas, porque entraremos en la lógica de Dios, que es otra manera distinta de actuar y de ver las cosas. Y entonces nuestra vida dará fruto, y fruto en abundancia, para gloria de Dios Padre. Oremos. Colmados de tan grandes bienes, concédenos, Señor, alcanzar los dones de la salvación y no cesar nunca en tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos,